Qué mejor manera de comenzar el en vivo que el comentario de nuestra amiga María Espíndola. Dice, wow, todavía no cumple ni el año y ya desmadró todo. Pues literal, vean ustedes, la Casa Blanca quedó en ruinas. El ala literalmente ya no existe. Fue demolida con bulldozers, con grúas, con maquinaria pesada, por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos. Cuando digamos ahora en adelante que Trump está destruyendo a los Estados Unidos, ya ni siquiera es un sentido metafórico. Es un peligro hasta para la Casa Blanca. Él no es dueño de la Casa Blanca. No es su casa. No puede decir, oye, quítale esa ventana, chíngate ese muro, bota esos muebles. No es suyo. Y lo más grotesco, pues es que no solamente no dice que no fue él, sino que lo festeja con champán. Trump apareció con un casco de obra, sonriendo para las cámaras, diciendo que al fin la Casa Blanca iba a tener el salón de banquetes más hermoso del mundo. Pero lo que está pasando, a ver, va mucho más allá de una remodelación. Por cierto, es una remodelación de mal gusto. Uno pensaría, no, bueno, al menos tiene mucho dinero, pero tiene gusto o clase. Pero amigos, eso es una reconfiguración completa del poder presidencial, de la forma, pues, ¿cómo puedo decirlo para que no se oiga mal? Para que no se escuche mal. Vaya tipo con un gusto tan corriente. Todo lo quiere dorado, todo lo quiere de oro. Se quedó en el diseño de una arquitectura pues de hace 50 o 60 años que ya pasó de moda, ni siquiera es clásico. Y ahora está usando el símbolo más importante de los Estados Unidos, que es la residencia oficial en donde viven los presidentes que pasan por ahí, por Estados Unidos, el jefe de Estado, y lo convirtió prácticamente en un congal, en su nuevo club privado financiado ahora por donantes corporativos y también por aliados extranjeros. Eso, por cierto, está prohibido por la Constitución. Cualquier cosa de estos debería también de pasar por el Congreso y ni siquiera lo consultó. Esta demolición ya comenzó hace unas horas, desde ayer 20 de octubre. Hay varios videos como estos que nosotros les mostramos en un principio, en donde se ven precisamente pues estas imágenes satelitales que están ahí pues registradas precisamente con un código que pues no es tan relevante, ¿verdad? Pero pues por quien diga que esto no es cierto, es el código WH-2025-178B. ¿De qué se trata todo este show? Bueno, con esto pues metieron toda la maquinaria para demoler la Casa Blanca a las 6 de la mañana. Ya habían derribado prácticamente pues todas las estructuras completas.
qué peligro, ¿no? Imagínense quién podría ser capaz de destruir a los Estados Unidos mejor que Donald Trump. Así, ¿para qué quieren enemigos? ¿Para qué quieren a China o a Rusia o a Irán? Siempre ha sido como un ícono, ¿no? Del poder. Incluso, si ustedes se acuerdan, en esas osadas escenas de películas como el Día de la Independencia, pues el colapso del poder o el casi fin del mundo siempre se representaba con la caída de la Casa Blanca, ¿no? Cuando esta nave extraterrestre pues había volado, se había puesto encima de la Casa Blanca y entonces quería decir que ya casi era el fin del mundo, porque pues si la Casa Blanca no estaba segura, pues ¿qué en el mundo podría estar seguro? Y ahora resulta que, vean ustedes, pues Trump ha sido el principal peligro que ha logrado lo que solamente Hollywood había logrado hasta este momento y que de ahí en fuera pues parecía que era una ilusión. Bueno, tengo que corregir en algo. Ya había habido un país del mundo que mucho antes que el mismo Donald Trump había logrado destruir la Casa Blanca. Y es precisamente Canadá. No sé si ustedes lo supieran, pero Canadá quemó la Casa Blanca la última vez que Estados Unidos intentó invadir Canadá, porque así como lo hicieron con México, también lo intentaron aquí, nomás que no contaron con que iban a ir un grupo de canadienses a quemarles la Casa Blanca y el Capitolio, por cierto. Pero bueno, pues ya lo tienen ahí. Algunas fuentes que demuestran de lo que estamos hablando y de la gravedad de esto, porque Trump les decía yo que no puede hacer esto porque es una zona que fue construida, imagínense, esto que se acaba de fregar Trump, lo construyeron en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento esa ampliación precisamente se había hecho para ampliar espacios de trabajo del personal civil y también militar. Ahí es donde operaban asesores de seguridad, gente como traductores, todo lo que tenía que ver con personal diplomático. Ahí también se han grabado incluso muchos momentos históricos de muchísimos presidentes de los Estados Unidos. Bueno, pues nada de eso le importó. Ya ven que para Trump la historia no es una cosa de melancolía, de lo que tenga ni que aprender, ni que acordarse, ni respetar. Y todo eso, miren, lo desapareció en un chasquido a partir de las 6 de la mañana. No porque fuera urgente, no porque fuera una reforma estructural o algo de seguridad nacional, como él siempre dice. Lo hizo nada más para un salón de fiestas. Literalmente, este berrinche es para construirse un salón de fiestas. Un congal, literalmente. Estamos hablando de un congal de 90,000 pies cuadrados, que ya oficialmente va a ser el congal más caro y grande del mundo. Va a tener 3 niveles subterráneos con mármol importado, con candelabros de cristal, con acceso restringido solo para invitados VIP. Imagínense eso. Un proyecto que según la oficina de presupuesto que publicó en su momento Reuters y el Washington Post, pues dicen que va a costar $250 millones. La gran pregunta es ¿quién pompó? Porque a ver, ¿no se les hace un sinsentido esto? Miren, el gobierno de los Estados Unidos está cerrado, están en shutdown porque no tienen dinero. Los veteranos de guerra no han cobrado sus cheques. Jubilados que no han cobrado sus pensiones. Miles, bueno, mejor dicho millones, casi 20 millones de empleados federales que siguen sin cobrar sus quincenas porque no hay dinero. Y este güey se pone a demoler la Casa Blanca para hacer un salón de fiestas. No pinches mames, de veras. ¿Qué? Yo ahora sí me quedé sin palabras, ¿no? Qué falta de tacto. Imagínense que Sheinbaum se estaba quejando ayer que porque el PAN se le ocurrió cambiar el logotipo de su partido en pleno desastre natural en Veracruz, qué falta de tacto, pues están en pañales comparados con Donald Trump. Entonces, literalmente, el gobierno de los Estados Unidos está en crisis. Este sí le ganó al PAN, ¿eh? Están en crisis, tienen un shutdown, están cerrados, no hay dinero, jubilados allá afuera, el SNAP no funciona, las estampillas de alimentos, los cupones. Gente que no tiene qué comer. 42 millones de beneficiarios en extrema pobreza en los Estados Unidos que ya no les van a dar vales de comida, o sea, las estampillas, porque no hay dinero. Controladores aéreos en los aeropuertos de los Estados Unidos que están chambeando sin cobrar porque no hay dinero. Oigan, ¿y Trump sale con esto? De verdad.
Bueno, pero ¿en qué está pensando este cuate demoler un salón de la Casa Blanca histórico para embarrar ahí $250 millones? Bueno, entonces, a ver, si no tienen dinero, ¿dónde va a pagar esto? Bueno, acuérdense que Trump dijo en una entrevista con Fox News el 11 de agosto, que nosotros tradujimos y se las pasé aquí, que no, que él lo iba a pagar todo de su bolsa, 250 millones. Luego dijo que no de su bolsa, pero que pues junto con otros amigos iba a ser su regalo para el país. Se me ocurren mejores cosas que le puede regalar a los Estados Unidos, como su renuncia. Pero bueno, 2 semanas después, Bloomberg y CBS pues salieron a revelar que más de 200 millones de ese dinero en realidad se los dieron empresarios de tecnología y empresas de defensa, o sea, la industria armamentista, gente que está detrás de la industria energética, muchos de ellos, por cierto, a cambio de contratos federales activos, o al menos, pues se puede uno hacer estas conjeturas, pues porque tienen contratos con la Casa Blanca. Eso me suena a corrupción, ¿eh? Nadie regala dinero en esas cantidades, menos 250 millones de dólares. Aquí también hay extranjeros, gente vinculada con empresas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, empresarios de Qatar. Y eso, amigos, pues no está permitido. Está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. A ver, primero, cualquier modificación estructural a la Casa Blanca necesitaba por ley tener la aprobación del Congreso. Si no, no le puede tocar, pero si ni el color de la pared, porque Trump no es el dueño de eso. Es un inquilino. Él no puede decidir, chíngate esa pared. No, hombre, quítase mal. Nada, eso está bien viejo. Cámbialo, bótalo. No es suyo. No importa si el dinero viene de Trump o de una fundación privada o de un jeque árabe. No puede hacer eso. El artículo 1, sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos le prohíbe explícitamente, así, pues, yo me imagino los que estaban redactando esa Constitución, la Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos. El Ejecutivo no puede modificar bienes públicos sin la autorización legislativa, ¿no? Y no ha de haber faltado el congresista que, no, hombre, ¿para qué pones eso? Pues sí, se sobreentiende. Imagínate que un día estemos tan pinches jodidos como para que venga un loco a querer derribar la Casa Blanca. No pongas mamadas, quita eso. Pues qué bueno que no lo quitaron, porque miren nada más, el loco llegó, ¿eh? El loco llegó. Ahí está, en la Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 9 de la Constitución estadounidense. Está prohibido explícitamente que el Poder Ejecutivo, ya nomás faltaba que le pusieran ahí que Donald Trump, si un día llegue, modifique los bienes públicos sin autorización legislativa. Segundo, porque si hay aportes de entidades extranjeras, pues amigos, eso es una violación directa a la cláusula de emolumentos que impide precisamente que el presidente reciba beneficios, regalitos o pagos de gobiernos extranjeros mientras es presidente. Porque entonces, ¿a qué se va a prestar esto? Pues a que cualquiera le llegue al precio. Bueno, a él no le importa, porque acuérdense que también ya recibió un avión de Qatar, de lujo. Y en este caso, pues no estamos hablando ya nada más de otro jet. Estamos hablando de una parte entera de la Casa Blanca que se jodió y que derribó años de historia, imagínense, desde 1942, y que, pues bueno, ¿a cambio de qué? Pues de poner su nombre con letras doradas ahí en ese congal que van a hacer. ¿Qué hace el Congreso de los Estados Unidos? Porque aquí hay más de una violación constitucional. ¿Quieren saber qué está haciendo el Congreso de los Estados Unidos? Nada. Literalmente, el Comité de Supervisión de la Cámara no ha convocado una sola audiencia. Ningún senador republicano ha pedido explicaciones. Vaya, extrañamente, ni siquiera los demócratas están exigiendo una investigación formal, pero esto es gravísimo. Gravísimo, ¿eh? Porque simplemente no puede... Imagínense que pinte la Casa Blanca de naranja, por ejemplo, para que vaya con su color de piel, pues ya no sería la Casa Blanca. ¿Ya qué tipo de absurdo sigue después de esto, no? Saca un artículo de Guardian en donde confirma que ya se talaron más de 30 árboles que tenían más de 100 años. Imagínense, qué desgracia. Árboles centenarios que estaban ahí en esos patios de la Casa Blanca.
para hacer el congal de Trump. Hay imágenes satelitales que publica la NASA el 21 de octubre donde se ve que ya hay una base metálica ahí montada con sistemas eléctricos y entradas subterráneas. Ahora, mucho más allá de este escándalo arquitectónico, que les digo, de por sí esto es gravísimo, pues lo que hay de fondo, que es que Trump está no simplemente haciendo una obra de vanidad, porque hacer todo esto para un salón de fiestas mientras Estados Unidos está en shutdown, mientras millones de estadounidenses no tienen un cheque producto de su trabajo porque el gobierno no les ha pagado, no hay estampillas para que la gente ponga pan en la mesa, muchos del SNAP, no hay pensiones de muchos veteranos, y este señor sale con esto, pues es que ya perdió piso. Y ahora está convirtiendo precisamente pues, el principal ícono de los Estados Unidos, que es la Casa Blanca, pues en un espacio privado, dorado, controlado por su red de aliados. Está borrando físicamente la historia de los Estados Unidos y la está reemplazando con su marca personal, porque este tipo quiere dejar legados, según él. Como lo hizo en su momento, legados sí, pero legados como los que dejó Mussolini con el Palacio de Venecia, o legados como el de otros dictadores, ¿no? Esa es la misma lógica. Y eso, amigos, pues sobre todo en el Congreso debería de indignarles muchísimo, porque yo creo que se rasgan la vestidura diciendo que no hay nada más patriótico que cuidar a América, cuando de veras lo tienen que cuidar. Ni una investigación hace. ¿Qué puede haber más sagrado en los Estados Unidos después de la bandera que la Casa Blanca? ¿Qué otro ícono o símbolo de poder más emblemático puede haber que ese? Y mientras todo esto está pasando, pues la administración de Trump resulta que también canceló, el mismo día que comenzó con esta demolición ayer, uno de los proyectos de energía solar más grandes que tenía. Saca un artículo del Financial Times que confirma que el día de ayer Trump revocó la aprobación del parque solar de 6.2 gigavatios que iba a construirse en Nevada con el argumento de que no tenían lana, de cuestiones presupuestarias, y al mismo tiempo, pues, autoriza la asignación de recursos federales para el congal de la Casa Blanca. Entonces, ¿hay o no hay dinero? Saca otro artículo del New York Times que publica que China, por cierto, acaba de inaugurar 162 millas cuadradas de paneles solares en el Tíbet, mientras Estados Unidos cancela su proyecto más ambicioso que había de energía solar. O sea, van para atrás y China está comiéndoselos, pero vaya, no va a dejar ni sobras. China está invirtiendo en el futuro. Estados Unidos, pues está construyendo, gastando el dinero en tonterías, salones de mármol, mientras más de 20 millones de estadounidenses no tienen nada para poner en la mesa. Y eso, amigos, no es casualidad, porque si uno conecta todos los puntos, pues queda claro que la demolición que estamos viendo aquí, pues es parte de algo más amplio. Esta ya es la cristalización física de esta idea de que pues Trump está privatizando incluso hasta la Casa Blanca. No solamente está gobernando, está literal reconfigurando todo el estado como si fuera suyo. La Casa Blanca ya la ve como si fuera su casa particular, como si fuera Mar-a-Lago. Esto tiene consecuencias, porque en los últimos 6 meses, ya lo dijimos el otro día, se han recortado un 22% de presupuesto de vivienda pública. Trump ha recortado 17% en salud comunitaria, casi 40% en subsidios a energía limpia. Pero por otro lado, pues se ha gastado más de $1,200 millones en contratos militares y pues otras cosas que están ligadas a empresas que curiosamente aparecen entre la lista de donantes de este congal. ¿A qué les suena? Pues un blanqueamiento de capitales elegante. O sea, la lavadora, ¿no? La licuadora. O sea, están metiendo dinero en forma de contratos para que se lo regresen en forma de su congal que quiere hacer. Es que es más que obvio lo que estamos viendo aquí. Nadie da dinero gratis, y menos $250 millones. Y cuando hablamos de este nuevo salón, pues no nada más va a ser un salón de baile. Es un nuevo centro del poder real. Y allí es donde se van
todos los acuerdos, cenas privadas con donantes, campañas, negociar contratos. Ya no nada más es el despacho Oval, no es la sala de gabinete. Este va a ser el salón de Trump construido con dinero de sus aliados dentro de la residencia presidencial, con acceso restringido, sin supervisión pública. Es una especie de Mar-a-Lago federalizado, ¿eh? Eso es el club privado de Donald Trump. Y eso, amigos, marca un antes y un después en la política estadounidense. Lo más perturbador, pues, es que no hay nadie que condene esto. Incluso durante una recepción con el equipo de béisbol de LSU el 21 de octubre, para los que nos vean en diferido, o sea, hoy por la mañana, pues él salió a decir que el salón iba a ser para cenas y cócteles de amigos, que ya era hora de tener algo digno de nuestra grandeza. Bueno, pues sería muy digno tener pan en la mesa para todos estos 20 millones de estadounidenses que no pueden recibir sus estampillas del SNAP, ¿no? Sería muy digno poder ir al dentista si no les quita Medicaid o curarse de cualquier enfermedad grave para no morirse. Pero bueno, Trump y sus cositas, ¿no? Es bien chistosito el señor. De verdad, o sea, en plena crisis literal de que tienen el gobierno cerrado, shutdown, no hay dinero para nada. Y este señor, vean con lo que sale. Me asombra la paciencia de los estadounidenses, ¿eh? Porque en México, por menos que eso, olvídense. También estarían critique y critique si esto pasara en México, ¿no? Pero como pasa con Trump, pues nadie le dice nada. Se va a llamar el Salón de Tranzas, dice Doroteo Arango. A gritar, dice, se está bidenizando Donald Trump. Pues en una de esas hasta lo va a superar, ¿eh? Vocero MX dice, saludos, Víctor, siempre sigo tus transmisiones. Muchas gracias, mi querido amigo Vocero MX. Alfredo Medina dice, se trata de que no hablen de la lista de Epstein y de no publicarla, por supuesto, tienes toda la razón. Sí, pues dice Oscar Martínez, Trump es un presidente loco y sádico, ¿no? Que quiere el salón de baile para bucear como todo un viejo verde, todo un baboso, dice. Sí. ¿No había dicho Trump que iba a construir un salón de baile? Pues sí, sí. Dice nuestra amiga Sandra R., ¿cuándo lo van a parar a este lunático? Pues parece que nada, y menos ahora que la Corte Suprema le dijo, tú haz lo que quieras que no te va a pasar nada. Esa expresión se refiere y solo... El ministro del Interior de Colombia denunció el lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Armando Benedetti reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano. Trump suspendió pagos y cualquier forma de subvenciones a Bogotá por supuestamente fomentar el narcotráfico y afirmó que debería cerrar los narcocultivos de inmediato o Estados Unidos se los cerrará. Benedetti dijo que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia, ya que no se imagina cerrando unas hectáreas si no es de esa forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con el retorno a la Casa Blanca de Trump, quien el domingo acusó al primer presidente izquierdista en la historia de Colombia de ser un líder narcotraficante. Ese mismo día, el jefe del Pentágono informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron 3 supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos 7 embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas. Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en los bombardeos cuestionados por Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales. Nosotros se los dijimos, amigos. Dijimos que Trump no se iba a conformar únicamente con Venezuela, que luego de eso venía Colombia y que después pues va a ir por México. Y eso ya empezó. El 16 de septiembre, una lancha pesquera colombiana fue alcanzada por fuego estadounidense en el Caribe. Por supuesto, el pescador murió. El presidente colombiano, el presidente Gustavo Petro, exigió una investigación por crímenes de guerra. 3 días después,
el presidente de Estados Unidos lo acusó de liderar el narcotráfico regional. Suspendió toda la cooperación, canceló la ayuda militar y mandó más misiles al Caribe. ¿Y qué pasó en México? Esa es la misma frase que usaron antes de intervenir militarmente en Panamá en 1989. Y es la misma frase también que repitieron hasta el cansancio con Venezuela desde el 2017. Cuando esa narrativa aparece es porque algo pues ya está en marcha. No lo decimos por paranoia, lo decimos porque los datos ya están ahí y son muy claros. Entre el 15 de agosto y también el 15 de octubre de este año, el Pentágono hizo solamente 203 vuelos militares sobre el Caribe. 203. Usaron 83 aeronaves distintas, drones de vigilancia, aviones tanqueros de reabastecimiento y también las plataformas de ataque tipo MQ-9 Reaper. Estas, como ya sabemos, se usan para eliminaciones muy selectivas, muy específicas. No eran vuelos de monitoreo ambiental ni de misiones de rescate. Eran maniobras preparatorias para justamente esta tarea. Ese despliegue no es una intervención. Y lo decimos nosotros, todavía no es la intervención. Todos esos despliegues son previos a la intervención. Están preparando el camino. Ahora sí que nos están preparando y están preparando la narrativa. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia estructura operativa de ese tipo de misiones en los manuales del Comando Sur. Cuando se combinan vuelos no tripulados, inteligencia satelital y corte de cooperación, lo que sigue no es una cumbre diplomática ni una mesa para tratar de limar asperezas. Lo que sigue es una operación de fuerza. Y miren cómo se construyó toda la narrativa en tiempo real. El 16 matan a un pescador colombiano con fuego estadounidense, con fuego gringo. Petro responde con denuncia internacional. El 19, Trump rompe relaciones diplomáticas. Lo llama, literal y textual, líder del narcotráfico. Así lo llamó Trump. Y luego lanza la amenaza directa. Dijo textual, si no eliminan los campos de muerte, lo haremos nosotros y no va a ser de forma amable. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Y esa fue su frase textual. No le estamos agregando ni quitando nada, amigos, En paralelo, también se filtran todos los vuelos. Se suspenden las ayudas y después vienen las organizaciones estas que supuestamente de investigación a darle la forma académica, y hay que decir académica entre comillas, a esta operación. El 12 de octubre, el Hudson Institute publica un reporte que lo titula curiosamente Colombia, aliado o amenaza regional. Pongan atención a todos los detalles de cómo se va construyendo esto. Ahora sí que la línea del tiempo. Porque vean cómo se hacen de uso de todo. Porque hoy el Hudson Institute saca ese de Colombia, aliado o amenaza regional. Y 2 días después, la Heritage Foundation hace lo mismo con México. Sacan un documento firmado por un exfuncionario del Departamento de Estado donde plantean que el nuevo gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un riesgo estratégico si mantiene tolerancia con redes criminales. ¿Hay similitudes en esto? Por supuesto. Y en geopolítica, no hay casualidades. Todo eso pasa en la misma semana. Y todavía nos preguntamos si esto es coincidencia. ¿Ustedes creen realmente que esto es coincidencia, amigos? El patrón es exactamente el mismo que usaron con Venezuela. Primero, lo etiquetaron de narcoestado,
de régimen criminal, de crisis humanitaria. Luego empiezan a cortar la ayuda. Después introducen sanciones y finalmente justifican alguna medida militar, ya sea directa o indirecta o a través de terceros, para hacerse del poder. Con Venezuela fue así en el 2018. ¿Qué pasó ahí? La narrativa era que Maduro protegía al cártel de los soles. En 2019 vino la ruptura diplomática. En 2020, el intento de golpe apoyado desde Colombia con mercenarios entrenados por la DEA. Hoy, Venezuela está rodeada por bases estadounidenses en Curazao, en Aruba y también las que quedan en Colombia. Y eso fue tras años de preparación mediática. Eso no lo hicieron de la noche a la mañana. Se van moviendo muy despacito sin que nos demos cuenta. Lo mismo está pasando ahora, pero con mayor rapidez. Y el siguiente paso, pues se llama México, porque desde hace rato vienen sembrando lo que necesitan para justificarlo. No me van a dejar mentir, amigos mexicanos. En abril de este año, una comisión del Congreso estadounidense, si ustedes lo recuerdan, pidió formalmente un informe sobre la influencia del narcotráfico en las elecciones mexicanas. Así tal cual. En julio, Univisión filtró un cable interno de la DEA donde se hablaba de la tolerancia estructural del nuevo gobierno mexicano frente a las rutas del Pacífico. Vean, Otra vez, vamos con la misma línea del tiempo. Vean, analicen las similitudes, porque siempre es el mismo modus operandi. Y en agosto, la DEA comenzó una campaña coordinada en medios diciendo que México no está cooperando plenamente con la guerra contra el fentanilo. Todo esto, amigos, está documentado, No son inventos míos. Todo eso salió de medios como The Wall Street Journal, ProPublica, que ya sabemos que es un medio, que es un paladín del gobierno estadounidense y que va a publicar lo que le convenga, por eso es ProPublica, pro del gobierno, lo que le convenga al gobierno en turno, y Fox News. Vaya, no podía faltar, ¿no? La cereza del pastel. Y todo eso apunta exactamente en la misma dirección. Y si todavía les quedan dudas, amigos, revisen los números, porque como siempre les decimos, los números no mienten. El 91% del Nilo que fue incautado en Estados Unidos en el 2024, hace un año, fue producido dentro del propio Estados Unidos, dentro de su propio país, o fue importado directamente desde China. Entonces, ¿el discurso del presidente le viene a modo? No es que el fentanilo venga de México o venga de otro lado, no. Les repito la cifra, es el 91%. Solo el 1.2% de esa droga pasó por América Latina y apenas el 0.1% fue rastreado hasta Colombia. Ahí se le cae todo su chisme, toda su narrativa a Donald Trump, porque los números, de nuevo, no le dan la razón. Pero eso no importa, porque esto no va de datos, no va de números, no va de la verdad. Porque no es cierto que sea una guerra contra el narco, va de enemigos. Necesitan señalar a alguien. ¿Y qué creen? Lo están haciendo porque es lo que mejor saben hacer. Y cuando la narrativa pasa de lo institucional a lo personal, es que la cosa se pone seria. Ya no se habla solo de problemas de cooperación. Ahora se dice que Petro lidera el narcotráfico. ¿Qué sigue? Que digan que Claudia Sheinbaum pactó con el narco. Y ojo, ya lo están sugiriendo. Esos con mucha imaginación que están repitiendo como merolicos, narcoestado, pues están cayendo en la narrativa. Porque de nueva cuenta, no ponen números, no ponen datos, no ponen información real. Solo ponen un hashtag y la gente con poca materia gris lo repite como merolicos. Y hasta taguean y lo ponen trending topics en las redes sociales.
En varios reportes publicados por centros de análisis como el CSIS, el Centro de la Estrategia de Estudios Internacionales, y la Fundación Heritage, ya se habla de la posible colusión del nuevo gobierno mexicano con redes criminales. Qué casualidad, ¿no? Ya no es una sospecha, es una línea de ataque abierta y directa. Y es justo en ese punto donde empieza a incubarse pues la excusa perfecta. Porque no necesitan pruebas. Porque, amigos, en derecho, yo no soy abogada, pero me casé con un excelente abogado. En derecho, los amigos abogados no me van a dejar mentir. El que acusa tiene la obligación de probar. Porque si yo acuso al presidente de México, al presidente de Colombia, al presidente de Venezuela, tengo la obligación de probar. Y los números no le están dando la razón. Sus disquepruebas no coinciden con lo que habla. Porque hoy vemos que el presidente de los Estados Unidos no necesita pruebas judiciales ni resoluciones internacionales. Lo único que le hace falta es un evento, algo que genere titulares. Puede ser un decomiso fallido, una masacre en la frontera, un informe filtrado, ya saben, a Univisión o a cualquier otro medio que diga que hubo financiamiento ilegal. O incluso una declaración incómoda de Sheinbaum criticando a Estados Unidos. Cualquier cosa, Cualquier cosa le sirve. Cualquier chispa puede ser usada como pretexto. Porque eso es lo que necesitan, un pretexto. Porque lo que buscan no es justicia, es dominación. Es la dominación política. Y no es la primera vez. Ya lo hicieron en Panamá en 1989. Ahí usaron como excusa el supuesto asesinato de un soldado estadounidense para invadir y capturar a Noriega. Ya lo inventaron en Bolivia y también lo intentaron, si ustedes se acuerdan, en el 2020, cuando la OEA lanzó informes falsos sobre fraude electoral para justificar el golpe de Estado. Y ahora, pues lo están perfeccionando. Cada vez van mejorando sus tácticas, porque ahora no necesitan ni siquiera una excusa sólida, solo necesitan la repetición. Y mucha gente que no se informa, que no conoce lo que hay y que está en contra, que no le parece el partido del que proviene el presidente en el poder, y válgase para México, para Colombia, para Venezuela y para cualquier país. Eso es lo peligroso, amigos, que no estés de acuerdo con la visión o con el partido político que puso al presidente en el poder, y entonces te vales de cualquier excusa que digan del exterior para poder derribarlo porque sientes que no te representa, pero no te pones a medir las consecuencias de esos actos. Entonces, repiten el narcoestado, gobierno fallido, y ya la tienen, la repetición ya la tienen. La repetición mediática, la repetición institucional. Ahí hemos visto a 2 senadores mexicanos que ya se fueron a pasear a Washington a pedir la intervención. Ahí está la repetición institucional y la repetición narrativa. Ya también la estamos viendo con los medios que empiezan a decir que México es un caso fallido, que la presidenta le está temblando la mano, y vemos esa narrativa que nos están mandando por ahí, por todos lados. Porque entonces, ¿qué pasa? Pedimos la salvación como muchos que están de acuerdo con que Estados Unidos nos venga a salvar. ¿Creen que porque hoy cruce una tropa estadounidense, ¡pum!, el narcotráfico desaparece? Y Estados Unidos con eso le basta, Con la narrativa, con la repetición, con que todos estemos pidiendo su intervención. Y miren, los pasos que ya se están cumpliendo en México. En septiembre se suspendieron reuniones bilaterales sobre cooperación en seguridad en Arizona. En octubre, el Congreso de Estados Unidos anunció auditorías de cumplimiento a programas bilaterales sobre el control fronterizo. Al mismo tiempo, también se empezaron a congelar fondos para iniciativas conjuntas de materia de inteligencia. Eso no es casualidad. A otro perro con ese hueso, Eso es un manual de intervención paso por paso. Y no estamos diciendo que en México
no existe el narcotráfico, ¿eh? No me estoy cegando al problema que tenemos en México. Sería absurdo y sería ridículo que yo viniera aquí y les dijera, no es cierto, eso no es verdad. Lo que estamos diciendo es que están usando esa realidad para fabricar un pretexto y eso es completamente distinto. Porque si el verdadero interés fuera detener el narcotráfico, amigos, empezarían por casa. Porque la escalera se barre de arriba hacia abajo. Entonces, si realmente ese es el problema, ¿por qué no regulan su sistema financiero? Cada año, para los que no sepan, se lava más de 300,000 millones de dólares provenientes del crimen global. ¿Por qué no regulan eso? 300,000 millones de dólares estadounidenses. No de pesos mexicanos, no de pesos colombianos, no. Dólares estadounidenses. ¿Por qué no regulan eso? ¿Por qué no controlan la venta de armas en Texas que terminan en Michoacán, en México? Y con eso le pondrían un alto también a las farmacéuticas que venden opioides como si fueran dulces. Hay un documental de D&W, si no lo han visto, véanlo, de cómo en países europeos, en los Países Bajos, hay una rehabilitación. Porque los doctores están recetando medicamentos que saben que pueden causar adicción y aún así los siguen recetando. Y hay padres de familia, hay abogados, hay profesionales que tienen un problema tal vez de alguna caída o algún golpe o alguna cirugía y le recetan este medicamento y ¿qué creen? Se quedan enganchados. Entonces, ¿por qué no regulan eso? Eso no va a pasar. Porque eso no les da poder, les quita. Imagínense regular 300,000 millones de dólares estadounidenses cada año provenientes del crimen global. Es un gran golpe a su economía, ¿eh? Lo que les da poder es culpar a otros, es intervenir países, es decidir gobiernos. Por eso vemos que están tan aferrados con Colombia, por eso vemos que le tiran tantas piedras a México, por eso vemos que le tiran tantas piedras a Colombia. Porque no son gobiernos afines, no son gobiernos o representantes de un país que estén diciéndole sí a todo, sí señor, como usted ordene. Y eso es lo que les incomoda. Y en ese tablero, pues México es el premio mayor. Si logran doblar a México con la excusa del narco, controlan la frontera sur, el comercio continental, las rutas del Pacífico y sobre todo el discurso político de que en toda América, de toda América Latina, porque también eso es poder, controlar la narrativa también es poder. Por eso lo de Colombia no es solo una anécdota, amigos, no es algo así que podamos decir, ay, es que puede ser que sí. Es una advertencia velada y cantada. Nos están mostrando el guión en tiempo real. Y si no lo leemos bien, vamos a ser los próximos actores de una historia que no escribimos nosotros. Porque si el presidente de Estados Unidos puede matar pescadores en el Caribe, acusar a un mandatario electo de manera democrática de narcotraficante sin pruebas, porque les vuelvo a repetir, para acusar hay que probar. Y hasta ahora el presidente de Estados Unidos no ha sacado una sola prueba, pero sí ha sacado su discurso de odio. Sí ha hablado como la chismosa del barrio que se inventa las cosas, porque así lo estamos viendo hoy, porque lo señala, siembra la duda. ¿Y qué creen que pasa con los que no están de acuerdo con el presidente colombiano? Pues es la chispa que necesitan. Es la manera de decir, ¿ven? Teníamos razón. Hasta el presidente de los Estados Unidos lo dice. Y hasta como que lo dicen con orgullo, se ensalzan. ¿Una sola prueba? No, no es necesario. Dice algo que me conviene. Y luego cortan toda cooperación como castigo. Eso no es diplomacia. Eso es guerra política. Y si lo hacen con Colombia, lo van a hacer con nosotros. Porque no hay distinciones, no hay miramientos. Están viendo dónde funciona, qué funciona y lo van ejecutando y perfeccionando hasta llegar al premio mayor. De hecho, les digo, ya empezaron. Así que no nos hagamos los sorprendidos después. El que no lo ve es porque no quiere verlo.
Es porque le gusta el discurso que está manejando el presidente, porque no está de acuerdo con la presidenta o con el presidente colombiano, ¿eh? Y nosotros sí lo vamos a seguir diciendo como es. Porque, como decimos, no tenemos pelos en la lengua. La verdad tiene que ser dicha. Y la verdad a veces duele, pero es eso, la verdad. Y si quieren estar listos para lo que viene, amigos, pues ya saben, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video y acompañarnos en el próximo capítulo de esta historia, porque esto no se acaba ya. Esto apenas está empezando, porque el final está muy lejos. Esto todavía va a dar para largo, amigos, porque ya empezó la maquinaria del poder, ya empezó a venir y justamente y curiosamente también empieza en Colombia cuando el presidente Petro le dice y le canta sus verdades al presidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo se los dije aquí? Cuando se le dijo en la ONU que le retiraron la visa, que por cierto, ni la necesita porque él es ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, le retiraron la visa. Es una cosa tras otra con el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿saben también por qué viene toda esta intención ahora con Colombia y con Venezuela? Porque acaban de descubrir muchísimo petróleo en el Caribe. No es el narcotráfico, amigos, es el petróleo. Si Estados Unidos se hace del dominio de Venezuela y de Colombia, se va a hacer del petróleo del Caribe. Y con eso tendría el 20% del petróleo global en el bolsillo. Así que cuando les digan, es que Colombia es un narcoestado, hay que ver qué hay debajo de la alfombra. No hay que comprarnos la primera narrativa, ¿eh? Ahí hay petróleo y muchísimo petróleo. Ese es el problema. ¿Saben cuál es el otro problema? Que el presidente Petro no se ha hincado ante Donald Trump. Que el presidente Petro no es un lambiscón. Independientemente de lo que opinen los amigos de Colombia sobre la gestión presidencial de Gustavo Petro, hay que reconocerle algo como persona. Gustavo Petro es una persona muy educada, muy inteligente, demasiado inteligente. Ustedes analicen sin tintes políticos las declaraciones, las entrevistas del señor. Y se van a dar cuenta que hay una enorme diferencia, y aunque no me caiga bien el presidente de los Estados Unidos, le reconocería si fuera una persona educada, si fuera una persona letrada, porque aunque te caiga mal una persona, siempre hay que reconocerle sus cualidades. Analicen las entrevistas de Donald Trump y vean sus declaraciones, vean su lenguaje y analicen las declaraciones y el lenguaje que usa el presidente Petro. Hay una diferencia abismal entre un tipo culto y un tipo ignorante. Hay que decirlo como es. El presidente estadounidense no es un tipo culto. El presidente Petro es un tipo muy culto, ¿eh? Esa es otra gran diferencia. El presidente estadounidense ladra. Cuando habla en las redes sociales y cuando se pelea con otros presidentes, utiliza palabras que no son propias de un representante de un país. Vean la manera en la que responde el presidente Petro. Hay enorme diferencia. Analicen, estemos o no de acuerdo con la presidenta mexicana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, analicen las respuestas y analicen al presidente estadounidense. Hay una diferencia también abismal. Nuestra presidenta es una presidenta muy culta. Y del otro lado no hay eso. Les digo, podemos o no estar de acuerdo cómo se manejan las figuras presidenciales, pero hay que reconocer algo. El presidente de Colombia no es ningún ignorante. Es un tipo muy preparado. Es alguien que se le ha plantado de frente a Donald Trump con la verdad. Y eso le ha incomodado muchísimo. Y por eso hoy vemos que le dice líder del narco, que dice que Colombia es un narcoestado, pero no presenta pruebas. Qué curioso, ¿no? Curioso que les digo, ahora el presidente colombiano es lo peor del mundo y justo en el Caribe encuentran petróleo. ¿Quién podría defender ese petróleo? Colombia. Pero si entonces te empiezas a pelear con Colombia y le empiezas a tener problemas, vas a distraer al mundo. El mundo va a empezar a cuestionar al presidente colombiano y tú te puedes ir haciendo del petróleo. Nada es porque el narco sea un problema. Ya les dije, el 0,1%
del fenta que llega a Estados Unidos tiene rastros de Colombia. El 91% de todo ese fenta se produce dentro de Estados Unidos o llega directamente de China. Entonces, ni siquiera su discurso tiene lógica. Pero de nuevo, no necesita la lógica. Necesita la mentira, necesita la narrativa para invadir. Dice nuestro amigo o amiga Morena Purísima, Mario López. Se deben unir los 3 países y atacar a USA, pues Trump solo los utiliza del pretexto al narcotráfico cuando ellos son los principales narcos. Es sabido en 7 u 8 base americana en Colombia y siguen siendo número 1 en trasiego y elaboración de droga puro al mando de las agencias gringas. Pues yo creo que más que atacar, es un frente común. Porque está utilizando la misma línea. Solo la van mejorando y la van adaptando dependiendo el país y las circunstancias. En México no me van a dejar mentir. El narcogobierno ya está. Ya empezaron con su narrativa. La repetición. No hay evidencia, pero ya está la repetición para la duda. Dice nuestro amigo Harry Orlando Magaña Brand. Trump quiere crear una guerra en Latinoamérica en su patio trasero. La palabra no la puedo decir, pero ahí está. Llega a Latinoamérica. Así empezó el pintor austriaco en Europa en el siglo pasado. Lo hicieron con golpe de Estado y colocando gobiernos vasallos. Hoy con gobiernos progresistas y no oposición en México, Brasil, Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile y Uruguay. Han perdido poder en la región y no pueden manejar como marionetas. Exactamente, ese es el problema. Y ¿saben también cuál? Que están vendiendo que antes era el comunismo. Y que te digan comunismo, mucha gente de poca imaginación y poca materia gris piensa que es un insulto. Hoy, ¿cuál es el gran enemigo de Donald Trump? El socialismo. Bueno, Canadá es una socialdemocracia, ¿verdad? Que no voltee para acá porque está volteando para todos lados. Pero dice que Petro, que Venezuela, bueno, en Venezuela dicen que es un régimen, que tienen un dictador. Según las propias definiciones de dictador que utiliza Estados Unidos, Donald Trump cae en lo mismo, pero ahí no aplica, curiosamente. Nomás aplica para Venezuela, para Estados Unidos, no. Pero bueno, que Petro es socialista, que Claudia Sheinbaum es socialista, y ese es el gran enemigo. No, el problema no es el socialismo, el problema no es el comunismo, el problema no es el capitalismo. El problema es que no están dentro de la foto, como decimos. El problema es que no siguen sus órdenes. Ese es el verdadero problema. Porque hay otros dictadores, como señalan al presidente venezolano, dentro, en muchas otras partes del mundo, pero ¿qué creen? Son aliados. Y entonces no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Hay otros socialistas dentro, también en otros países del mundo, pero están de acuerdo con Donald Trump. Entonces, son socialistas buenos, son dictadores buenos. Y el chiste, pues, se cuenta solo. Es como se están moviendo. Dice Francisco Blanco, viva Bolívar, viva mi patria grande y soberana, viva la lucha de los pueblos unidos. Pues que viva, y hay que seguir unidos, amigos, porque si no, acuérdense que la discordia es lo que ya sembraron. Dice Ana María Lara Holguín, ya Estados Unidos tiene al mundo harto. Cuando un país o gobierno no se doblega seguido, lo acusan de narcotráfico y de terroristas. Excusas para invadir y saquear dichos países. Exacto. Es exactamente el mismo guión siempre, siempre. Les digo, ¿saben por qué está utilizando este guión hoy con Colombia? Les digo, los números de la propia DEA no le dan. Porque los números que le di son de la DEA, ¿eh? El 0.1% del fentanilo que llega a Estados Unidos tiene rastros de Colombia. Entonces dices, no coincide lo que dices con lo que quieres hacer. Pero les digo, acaban de descubrir muchísimo petróleo en el Caribe. ¡Bingo! ¿Qué necesito? Petro. Es que Petro es una piedra en el zapato. Invéntate que es el líder del narco. Invéntate que es un narcoestado. Invéntate cualquier cosa relacionada con el narco. Porque ¿saben qué? Desafortunadamente, Colombia y México y en muchos países de Latinoamérica tenemos el lastre del narco. Un problema muy fuerte, es cierto. Pero no es un problema que se esté tapando.
ha existido ahí. Pero les digo, si Estados Unidos de verdad, amigos, piensen tantito, si de verdad quisiera frenar el narcotráfico en el mundo, porque es un problema enorme, ¿por qué no pone ciertas trabas para esos 300,000 millones de dólares al año que vienen del narcotráfico en todo el mundo? ¿Por qué no hace algo con eso para regular eso? Hay varios documentales de distintos periodistas reconocidos que hablan del oro de sangre de Miami, de los bienes raíces de Miami. Y digo, si los periodistas lo saben, el gobierno también. No nos hagamos. Amigos, Trump está a punto de tragarse su propia trampa. Tenemos pruebas de lo que está pasando hoy en la Corte Suprema. Le está reventando precisamente a Donald Trump un verdadero escándalo. Y esta vez no es un invento de algunos medios de comunicación, no es una estrategia electoral. Es un bombazo legal, firmado precisamente por James Comey y por todo su equipo, que ya está pidiendo anular completamente, y déjenme les muestro las pruebas, ahí las van ustedes a ir viendo, ya es más que evidente lo que estamos presenciando aquí, porque lo que está pidiendo James Comey es anular completamente una de las acusaciones más ruidosas impulsadas por el presidente de los Estados Unidos. Y fíjense, no es porque les falte pruebas, porque aquí ustedes van a ver, nosotros les pusimos algunas de las capturas a las que tuvimos ya acceso precisamente a este juicio. Estos son los documentos oficiales que estarían circulando desde hace ya algunos momentos, y en donde vamos a constatar que no es el hecho de que le falten pruebas o testigos, sino porque la fiscal que presentó esta acusación nunca debió de entrada ni siquiera estar a cargo, y desde ahí pues ya está prácticamente tumbándole todo este caso al presidente Donald Trump, que estaría involucrado en uno de los peores escándalos, pero también en uno de los caídas de su mandato, porque estamos hablando de una violación directa a la Constitución de los Estados Unidos y a una ley federal específica, que es el famoso 28 USC 546, que lo que hace es regular cómo se nombra precisamente un fiscal interno cuando hay una vacante en una fiscalía federal. Bien dicen, ¿no?, que el hilo se revienta por lo más delgado. Donald Trump fue a la corte a denunciar a James Comey. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó. Y resulta que lo que salió ahí es otra cosa, que es el tema de cómo debió Trump nombrar a esta fiscal que estaba vacante y que no cumplió con este procedimiento, y que ahora ya se está hablando de una consecuencia que sería gravísima para el presidente de los Estados Unidos. No tanto por el caso Comey, sino por todo lo que se está destapando a su alrededor. Y todo esto, amigos, pues se apoya precisamente, para colmo, ahora sí que la cereza del pastel, es un memo escrito en 1986 por un joven abogado que hoy es nada más y nada menos que Samuel Alito, que es el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, el mismo aparato judicial que Trump pensó que lo iba a blindar, pues ahora tiene ya documentos, tiene pruebas, tiene reglas para destruir su jugada maestra. Y esta historia, amigos, es todavía más grotesca cuando uno entiende, y déjenme ponerles un poco de contexto. Ya Derek el otro día les había enseñado quién es Lindsey Halligan. Si ustedes nada más se van a las redes sociales a buscar fotos de la famosa Lindsey Halligan, que déjenme mostrarles algunas por aquí. Digo, brotan por montones, si ustedes van y buscan precisamente pues algunas de las curiosidades de Lindsey Halligan, bueno, pues se da uno cuenta por qué está hoy tan cercana al presidente de los Estados Unidos. No es precisamente porque, y lo digo con todo respeto, pero también con la certeza de saber qué es lo que estamos viendo aquí, porque no es porque sea una profesional. Lindsey Halligan es una de las favoritas de Donald Trump, pero
no por las razones correctas, no porque tenga un historial dentro de la carrera judicial en la fiscalía. Y esto ya terminó causando precisamente una acusación porque no es experta en crimen federal. Esta señora no se le puede comparar con alguien más porque no tiene una figura con carrera en el Departamento de Justicia. ¿Saben quién era Lindsay Halligan? Pues era simplemente una abogada de seguros en Florida. Ella se dedicaba a vender seguros, lo cual digo, a ver, no está mal, es una carrera digna, pero pues de eso a que la pongas a dirigir pues un departamento así, hay un gran trecho. Aquí les voy a poner algunas fotografías de Lindsay Halligan enfrente de estos memes que están saliendo acusando a ICE de comerse a los inmigrantes. Pero esta es la señora Lindsay Halligan. Para que tengamos un poco de contexto, esta es la señora Lindsay Halligan a la que Donald Trump habría puesto precisamente y que tiene por ahí pues algunos pasados turbios de los que vamos a hablar también porque se volvió muy famosa por ser una de las abogadas personales de Trump durante todos estos líos que tuvo precisamente en Mar-a-Lago. Bueno, la metieron con calzador precisamente como fiscal interina de distrito sin pasar por el Senado, algo que evidentemente tenía que hacer, pero la brincan, o sea, ¿de qué privilegios goza la señora Halligan para no pasar por el Senado de los Estados Unidos como cualquier otro cristiano normal, sin respaldo legal? Y según la propia moción presentada ya por los abogados de Comey, pues está violando un mandato constitucional y esto habría sido precisamente responsabilidad del mismísimo Donald Trump. Miren, no hay que darle muchas vueltas porque la ley es muy clara aquí. La sección 546 dice precisamente que el presidente de los Estados Unidos puede nombrar a un fiscal interino por 120 días nada más, 120 días nada más mientras el Senado evalúa un nombramiento formal. Bueno, si ese plazo vence, pues ya no puede poner a otro interino. O sea, no se la puede llevar de interino en interino. Tiene que hacer un relevo y el relevo lo tiene que hacer precisamente ya no el presidente de los Estados Unidos, sino la Corte de Distrito. Y eso es lo que Donald Trump no cumplió. Violó todo ese procedimiento con esta señora. Trump ya había usado precisamente ese turno, ya había nombrado a otra interino para nombrar a Eric Severt, que fue despedido porque no quiso actuar como soldado kamikaze de Donald Trump. Y después de eso, pues ahí se le había acabado la oportunidad legal a Donald Trump para poner a otro interino. No te la puedes pasar de interino en interino. Ya le tocaba a la Corte de Distrito. Trump le quita esto al Poder Judicial de los Estados Unidos. Ese asiento que debía quedar en manos de los jueces de distrito se los arrebata Donald Trump, pone a su consentida, pero pues ahí es cuando decide meter a Halligan. De todos modos, con calzador, como si fuera el sistema judicial su oficina privada de, a ver, yo te voy a dar chamba aquí. Y lo más absurdo pues es que esa ley que Donald Trump está violando y la señora Halligan también, que es la ley 546, no es nada más un úsese si quiere y si no, no. Esa es una norma clave precisamente en todo el equilibrio de poderes de los Estados Unidos. Es sumamente importante. La escribió, de hecho, el Congreso de los Estados Unidos. Esa ley fue firmada personalmente por Reagan en su momento y tiene como función precisamente pues evitar que este tipo de cosas sucedan. Tiene como función que evitar que un presidente se pase de listo metiendo a sus amiguitos o amiguitas sin pasar por el filtro constitucional. Es un candado, pues, para que nadie meta las manos al cajón y ahora ese candado está siendo usado contra el mismísimo Donald Trump porque el memo de Alito de 1986 de este juez dice, de este miembro de la Corte Suprema, pues dice con todas sus letras que ese artículo es de un solo uso. Es como una pistola de una sola bala. Una vez que la disparas, ya no la puedes volver a probar. O sea, usas en casos de emergencia. Alito lo escribió cuando trabajaba como asesor legal precisamente en el Departamento de Justicia, en el equipo del Procurador General bajo la administración precisamente de Reagan, porque es un señor que lleva toda una vida de carrera. Bueno, ese memo está archivado, se quedó ahí sellado y ahora fue recuperado precisamente por los abogados de Comey, de James Comey,
como prueba clave en la moción. ¿Quién es James Comey? Pues acuérdense ustedes que era el director del FBI al que Donald Trump ahora está persiguiendo, lo quiere meter a la cárcel. Aquí tienen ustedes el caso, porque básicamente pues Trump se molestó muchísimo, ahí lo pueden ver, porque James Comey frecuentemente lo criticaba y eso le molesta mucho al presidente de los Estados Unidos, que alguien lo critique, ¿no? Incluso, y ahí pueden ver que ya lo hizo James Comey, no en su calidad de funcionario público, sino a título privado, criticando al presidente Donald Trump como ciudadano. Incluso le sacaron como pruebas algunas de las notas o de las declaraciones que habría hecho James Comey a la ABC News, en donde salen estos fragmentos de entrevistas en donde Comey habría comparado al presidente Trump con un jefe de la mafia de Nueva York, tal cual, inmoral y bueno, pues incapaz de ser presidente. Y ahora todo eso pues se lo saca como una acusación. Eso es motivo suficiente para Trump para ir a la cárcel, criticarlo. Y bueno, lo que ahora están pidiendo pues es que se declare nula toda esta acusación desde origen, porque resulta que de entrada, fue firmada por alguien que no tenía autoridad legal para actuar, que es esta señora. Y eso no es un tecnicismo, es una bomba, porque el argumento de fondo no es solamente legal. Aquí también hay un tema político, porque si esta jugada le sale mal a Donald Trump, pues se le va a caer toda la mentira, se le va a caer toda la farsa. Ahora, y esto es lo más peligroso, si de puro churro le llegara a salir bien esto a Donald Trump, pues ahí se abren las puertas del infierno en los Estados Unidos. Agárrense porque este loco va a tener rienda suelta para todo. Si la Corte Suprema le diera la razón a Trump con esto, pues prácticamente se legitimaría para que cualquier presidente de los Estados Unidos nombre a sus amigos o amiguitas fiscales como si fueran empleados de campaña y todo su club de amiguitos y amiguitas pues van a llegar ahí sin pasar por el Senado de los Estados Unidos. No va a haber garantía de imparcialidad, no va a haber división de poderes. Y no olvidemos, amigos, que la persona a la que Trump había nombrado precisamente antes de esta señora Halligan es, como les decía yo, Eric Sebert, que era republicano, pero que al final, por muy republicano que haya sido, él no quiso ceder a las presiones de Trump precisamente para acusar a James Comey. Dijo, no hay razones para acusar a una persona solamente porque te criticó. O sea, no podemos ir tan lejos como para intentar meter a la cárcel a cualquier persona que salga a decir lo que eres en cadena nacional. O sea, ni siquiera le sirve un fiscal conservador. Si no obedece órdenes personales que él dé, pues entonces lo remueve. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, amigos, el deterioro de todo el aparato institucional en los Estados Unidos. Y otro detalle que se suma también a esta trama, pues es la famosísima Pam Bondi, que es una de las piezas clave del Departamento de Justicia bajo Trump, que no confiaba precisamente en esta señora Halligan, cuando Trump le sugirió precisamente su nombre en un mensaje que para variar lo hace en redes sociales como si fuera en un recadito de secundaria, pues ella primero nombró a otra persona. Ella dijo, bueno, yo creo que para el puesto sería, por ejemplo, indicado Meg Cleary, pero pues esta también fue removida y al final la operación se hizo por debajo de la mesa usando como operador a una persona de nombre Ed Martin, que es el abogado de indultos y jefe del Comité de Instrumentalización del Departamento de Justicia. Y el objetivo, claro, aquí estamos hablando, amigos, de todo menos de impartir justicia, es lo que menos le preocupa a Donald Trump. El objetivo aquí es fabricar precisamente acusaciones, ensuciar a las personas que critican a Donald Trump y meterlas a la cárcel. Y que el titular, por supuesto, sea a la cárcel crítico de Donald Trump. Y esa va a ser una advertencia para todo el que se arriesgue a salir a criticar al presidente de los Estados Unidos. Con eso, pues ya, aunque el caso sea una completa basura, aunque lo hayan escrito prácticamente en un papel de servilleta, porque acuérdense que la primera acusación que presentó Halligan venía hasta con prácticamente una servilleta, era una hoja a mano, ni siquiera era un documento formal, con correcciones que le hizo ahí al papel. Y esa es la estrategia. Y ahí entra esta moción que presentó precisamente James Comey, que es la que estaríamos viendo, que es un documento de casi 40 páginas, que ya está respaldado por jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, citando incluso
varios casos, como el caso Looper Brick Enterprises contra Raimondo de 2024, que es un caso en donde se establece que las agencias federales tienen que ceñirse a la letra estricta de la ley sin interpretaciones amplias que favorezcan al Ejecutivo. En México nosotros tenemos algo, que digo que es un principio, es un aforismo latín, ¿no? Que dice, donde la ley no distingue, nadie debe distinguir. Y eso es básicamente lo que está diciendo también la Corte Suprema de los Estados Unidos. No porque sea el presidente de los Estados Unidos, pues entonces vamos a hacer excepciones. Y ese es el principio que los mismos jueces conservadores, MAGA, que el mismo Trump nombró, pues están impulsando para pues querer pues, librar esta jugada, ¿no? Y ahora se la están aplicando. Y también están citando otros casos, el caso Maryland contra Trump, otro caso que defiende cómo debe interpretarse precisamente los nombramientos de funcionarios federales bajo estas condiciones extraordinarias. Es decir, le están usando de su propia medicina, le están dando cucharadas a Donald Trump y está perdiendo con su propio juego, porque están usando las propias reglas que Donald Trump había usado en otros casos, pero ahora en su contra. Y esos casos son los que está citando precisamente esta demanda. Y si la Corte acepta esta moción, pues a ver, se le va a caer toda la acusación completa, pero también se le va a caer la farsa al presidente, porque se va a anular este juicio, ahora sí, que aunque suene como redundancia, pero con prejuicio. Y eso significa que no va a poder volver a presentar bajo las mismas condiciones esta acusación contra James Comey, y eso sería un golpe durísimo a la estrategia judicial de Donald Trump, porque todo esto ya tiene un patrón, y el patrón es que no es la primera vez que Trump intenta meter con calzador a sus aliados personales o a sus amiguitos o amiguitas en cargos judiciales sin respetar pues los procesos. Esto ya lo vimos en el 2020, cuando quiso nombrar como fiscal interina precisamente de Nueva Jersey a Alina Habba, otra de sus abogadas personales, que tenía cero experiencia como fiscal, y al final lo que pasa pues, es que el Senado de los Estados Unidos, pero miren, así la batió, porque la señora no tenía ninguna experiencia en eso. Y el mismo problema. Entonces ya sabe que si esta señora la lleva al Senado, la van a batear. Pero bueno, como le debía favores, pues ahí la puso. Y el sistema lo bloqueó finalmente en ese caso. En Virginia, pues hizo lo mismo por la puerta trasera. Y ahora pues eso ya se le está volviendo en su contra. Pero también está sentando de alguna forma un precedente muy delicado, amigos. Porque si el presidente de los Estados Unidos puede saltarse, fíjense bien, al Senado usando fiscales interinos cada 120 días como si fueran cartuchos desechables, pues a ver, estamos viendo cómo está prácticamente haciendo un fraude a la ley con una forma encubierta de control judicial autoritario, ignorando el poder del Senado de los Estados Unidos. Y eso en teoría, pues sería inconstitucional. Es un delito. Y eso no es en teoría, en la práctica, porque la moción dice claramente que los fiscales que firmaron la acusación, incluida Halligan, pues no tenían base legal para estar ahí porque fueron nombrados de una forma espuria. Porque no tenía Trump la facultad para ponerla ahí, ni siquiera tenía el poder. Si esto se acepta, pues todo lo que hayan firmado estos tipos y estas personas se va a caer, órdenes, citaciones, testimonios, se va a caer todo, amigos, como un castillo de naipes. Ese es el mismo principio, por cierto, que usó la Corte Suprema de los Estados Unidos para anular en su momento cientos de juicios de casos en la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuando en aquel momento se había detectado que sus miembros pues, no habían sido nombrados conforme al procedimiento. Y ese precedente precisamente ya existe y ahora se puede aplicar. Y lo más irónico es que Samuel Alito, el mismo juez de la Corte Suprema, que ha sido uno de los mayores defensores del poder del presidente, pues es quien escribió ese memo para desmantelar y que le explote en la cara toda esta estrategia judicial a Donald Trump. Lo redactó él el 9 de marzo de 1986. Ahí dice que una vez que se termina el plazo de 120 días, cualquier otro nombramiento por parte del fiscal general o del presidente, pues queda inválido. Y lo tienen ahí firmado, lo tienen archivado. Y ahora eso, pues se lo están refregando en la cara a Donald Trump. Y lo que viene, amigos, pues es una carnicería, porque la jueza de este caso, por cierto, que es la jueza Namikov,
Probablemente ya se habla en algunos medios de que va a tener que retirarse porque también está comprometida con el distrito. Y esta moción lo que pide es que el caso se traslade a otro circuito de apelaciones, que es el cuarto circuito de apelaciones. Más allá de estos tecnicismos, pues lo que están pidiendo es que sea otro juez quien tome este caso para que no haya conflicto de intereses. Y ahí es donde va a entrar en escena una persona de raíces hispanas, que es un juez que se llama Albert Díaz, que es uno de los más respetados, por cierto, del circuito y que pues podría ser quien le reviente en la cara a Donald Trump si esta moción se acepta o no. Para las pulgas de Donald Trump, y bueno, pues si se acepta, no solamente se va a borrar todas las acusaciones que hay contra James Comey, también se va a abrir, claro, una puerta para cuestionar otras de las acciones que Donald Trump ha tomado de forma irregular. Porque, bueno, si ya se rompió la regla una vez, imagínense cuántas veces más lo hizo el presidente sin que nadie lo notara. Por eso este caso es gravísimo, ¿eh? No por el tema de Halligan, sino por todo lo que se va a abrir si esto se acepta. Pero también, claro, va a ser un recordatorio muy importante de cómo se puede usar el sistema judicial como una herramienta de cacería de brujas si no se respetan los límites legales en los Estados Unidos, que se está convirtiendo pues, en un verdadero infierno, ¿eh? Hace rato yo veía unas declaraciones precisamente de un congresista hispano, daba un discurso en español donde decía, a ver, Donald Trump está convirtiendo al aparato institucional de los Estados Unidos en un arma de represión. Vivimos en una dictadura, ¿eh? Lo dice un congresista estadounidense. Y bueno, de alguna forma lo más ridículo es que la misma Corte Suprema que Trump pensó que lo iba a salvar, puede ser que ahora que tienen sus archivos las pruebas para dejarlo expuesto, pues se le vuelva en su contra. Y ahí vamos a ver cómo reaccionan. Ahí nos vamos a dar cuenta si protegen a Trump o no. Pero bueno, dice KW, ustedes los comunistas para el brete son especialistas envidiosos y sinvergüenzas. Sinvergüenza no se escribe así. Bueno, yo porque discuto con él. Bueno, vamos a leer otro comentario. No vendáis la piel del oso antes de matarlo, dice Ay, bueno, mira, no me sabía yo ese dicho, por cierto. Sigan votando por el Trump, dice Álvaro Bolívar. Y miren, ahí tienen las consecuencias. ¿Qué dice nuestro amigo Espectro? Es casi lo que pasó en Valencia, en España. Lo hacen por protocolo y se demoran en ayudar. Hay cuerpos en el barro. Supongo que hablas de los desastres de Veracruz. El tema de Veracruz, amigos, es terrible. Se necesita mucha ayuda. Y pronto, por cierto, están por terminar de armarnos los paquetes de ayuda que vamos a entregar a nombre de todos ustedes, de toda la comunidad de The Mexican Family que está aquí. Va a ser una entrega, pues más que personal, a nombre de todos y cada uno de nuestros suscriptores, porque se necesita muchísima ayuda. Y más allá de tirarnos la culpa, que va a haber que hacerlo, en su momento va a haber que ver quién no funcionó aquí, qué autoridades, de qué nivel tienen responsabilidad en esto, si hubo responsabilidad, si esto se pudo prevenir, si han actuado algunas autoridades en algún nivel de gobierno con soberbia, si han sido humildes o no. Bueno, todo eso se tendrá que ver en su momento, pero ahorita tenemos que enfocarnos en ayudar a las víctimas de este desastre natural, porque con quejas no se come, con quejas no se viste y con quejas no se repara todo el daño. Pero vamos a hablar, por supuesto, del otro, Dice mi querido amigo 1111 Mr. Palomino, Víctor, ¿viste la entrevista que le hicieron a Petro durante más de 2 horas? Está buena, la compartí en el grupo de Víctor Alba. La voy a checar ahorita. No sé si habrá sido una entrevista de la BBC o una más reciente. Voy a ir ahorita a revisar el grupo. Fíjense que les soy sincero, a veces he pensado en cerrar ese grupo no el de The Mexican Family, sino el de Víctor y Alba, porque se mete mucho spam. Y yo no quiero que alguien caiga en eso. Y les recuerdo, no vendemos nada, porque a veces clonan nuestro perfil y tienen el descaro de meterse a ese grupo a ayudar. Bello gesto de ayuda, gracias, dice Moses Now. Va a ser ayuda a nombre de todos ustedes. Y va a ser la ayuda como debe de ser, como se merece ser. Nosotros somos enemigos de mostrar cuando ayudamos. Pero vamos a tener que romper la regla en esta ocasión porque se necesita demasiada ayuda, amigos. No vamos a monetizar ese contenido, no vamos a hacer contenido entregando o grabando los rostros de las personas afectadas, a menos que alguien quiera dar su punto de vista.
Pero no se trata de sacar raja de la desgracia, sino de decirles que todos, amigos, los que podamos ayudar, sobre todo en Veracruz, digo, hay más zonas afectadas, también en Puebla y en otros estados, pero se necesita muchísima ayuda, ¿eh? Bueno, como me encantaría traerles buenas noticias esta noche, pero hoy es todo lo contrario. Occidente ya se está preparando para ir a la guerra con Rusia. Así es, justo como lo escuchaste, Occidente ya está preparándose para ir a la guerra con Rusia. Se van a pelear con Rusia. Y lo están haciendo en silencio, sin declararlo abiertamente. Pero ya están moviendo todo. Los presupuestos, las fábricas, los discursos, los soldados y hasta la mentalidad. Y si no accionamos rápido a esta locura que se están disparando, nos vamos a despertar a otro tipo de disparos en un escenario donde Europa ya está hasta metida del cuello arrastrando a todos los países aliados del bloque en un conflicto que no eligieron, pero que sí están financiando. O peor aún, que los están agarrando del collar de la camisa y arrastrando ahí a ese conflicto de todos modos. Porque sí, el dato duro es este. La Unión Europea ya aprobó de 800 mil millones de euros para gasto militar antes de 2030. O sea, casi $1 trillón solo en defensa. No salud, no educación, no infraestructura, armas, misiles y todo lo que necesita para un conflicto a gran escala. Se podría decir a escala mundial. Ese dinero no se asigna por error. Ese dinero ya tiene un destino. Y no lo decimos nosotros tampoco. Lo dijo Sergei Narishkin, el jefe de Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, en una cumbre internacional en Uzbekistán. Según él, el Occidente está tan desesperado por no perder el control global contra las fuerzas aliadas de Rusia, los BRICS, principalmente Rusia y China, que su única respuesta al nuevo orden multipolar es armarse hasta los dientes, pelear hasta que pierdan los mismos dientes y fabricar el escenario de una guerra. Lo que viene diciendo Moscú desde hace más de un año ya no suena a paranoia o a un tipo de post-propagandista mal hecho de ellos. Absolutamente no. Ahora es una lectura geopolítica seria. Ya no están bromeando. Y fíjense que a los rusos les encantan sus pequeñas bromas en sus comunicados. Siempre se tiran un chistecillo, un capricho contra Occidente, o tal y tal fulano en el gabinete de Europa, o tal y tal fulanilla en Estados Unidos. Pero no. No hubo chistes, no hubo alguna palabrilla ahí chistosilla que se echaron. Lo dijeron así como es. Occidente está intentando pelear contra nosotros. Se están armando y el dinero que ya tienen en impuestos ya tiene un destino. Porque el que no tiene ojos lo ve. No paran de hablar de según el riesgo ruso. No paran de aumentar el gasto. Lo más grave de todo esto, ya están metiendo a toda la gente en según su modo de guerra. No solo a los soldados, también a los ciudadanos. Uno de los que lo dijo sin filtros fue el ministro de Defensa de Suecia, Pál Johnson. Suecia, amigos, uno de los países con un estereotipo de ser pacíficos y buena onda. Todos nice y buena onda, nadie se cae mal con Suecia. Ellos lo dijeron en una entrevista publicada este 20 de octubre por el medio alemán RND. Y no es cualquiera. Suecia acaba de entrar oficialmente a la OTAN este año. ¿Qué dijo este funcionario? Literalmente, en sus propias palabras, tenemos que prepararnos mental y militarmente para la posibilidad de una guerra con Rusia. Directamente Rusia. No dijo contra una fuerza del este, contra una fuerza enemiga, no dijo contra un grupo terrorista, no dijo contra una mafia, un cártel, no. Una guerra con Rusia. Y luego agregó que eso requiere un cambio de mentalidad urgente en Europa. ¿Y cómo se traduce esto? Que van a usar medios, escuelas, discursos y hasta series de Netflix para que la gente vea a Rusia como el enemigo inevitable, como el gran mal, el gran cáncer del mundo, la gran hormiga que nos sigue mordisqueando el pie. Y que ya no se cuestione si debe haber guerra, sino de cuándo y dónde debe pasar. Y todo esto mientras la Comisión Europea presentó un plan para que el 40% de las compras militares
sean conjuntas entre países de la Unión Europea para el 2027. Es decir, un ejército unificado europeo, aunque no lo llamen así. Un bloque que invierta juntos y se arme juntos y piense igual. El problema es que no están invirtiendo para defenderse, están invirtiendo para atacar. Porque supongo que ahora todos los miles de millones de dólares que fueron a lavar con Ucrania no acabaron bien. Así que supongo que ahora se pueden quitar los guantes y por lo menos decir, bueno, pues falló la primera, santo de medio, todo lo bueno se hace por sí mismo. Porque lo que está en juego ya no es solo Ucrania, es el poder global de Occidente que está perdiéndose. Y en lugar de aceptarlo, de por lo menos minimizar los daños, adaptarse y luego regresar en dado tiempo, quieren pelearlo, hasta con armas, pistolas, misiles, cuchillos, lo que tú quieras. Con todo. Con soldados, con hijos, con padres, con madres, con abuelos y con guerras fabricadas solo por el hecho de que no pueden aceptar que el nuevo orden mundial está llegando y no están en el número 1. Y acá viene el otro dato que confirma todo esto. No hay suficientes jóvenes europeos que quieran ir a esa guerra. ¡Qué brillante! Si ustedes tienen hijos o algún relativo pequeño, vayan a preguntarles si irían a pelear en una guerra. Si alguno de ellos dice que sí, pues voy a comerme un zapato en vivo la próxima vez que esté enfrente de la pantalla. Porque qué raro que los jóvenes europeos les gustaría tener trabajos, comenzar familias, salir en citas, ir a fiestas, hacer estupideces, tomar fuera en su casa, perder una llamada de mami y papi después de las 8, conducir un carro a alta velocidad, vivir, comprar una casa, envejecer, no morir en una guerra por el nombre de Occidente, no morir en una guerra de países que están más allá que a otras naciones como Israel o otros conceptos que tan siquiera son fieles como a sus segundas valores occidentales que a su gente. Lo dijo el mismo Narishkin de Rusia. En toda Europa occidental están teniendo problemas para reclutar soldados con condiciones físicas y mentales mínimas. Así que les digo, yo no lo puse aquí porque aquí a mí no me dio el tiempo, pero ustedes pueden buscar los anuncios que están poniendo la Unión Europea para intentar obtener gente que se una a la militar. Es una vergüenza, es así de simple, es una vergüenza lo que están echándose. La desesperación que traen por tan siquiera tener una sola manita nueva en su militar casi da gracia si no fuera el hecho de que intentan alimentar sangre a la máquina de guerra. Porque los jóvenes no están dispuestos para morirse por Macron, ni por la OTAN, ni por cualquiera de esos amiguillos que tenemos ahí. Porque no creen en la guerra ya. Porque ven que esta escalada no tiene el más mínimo sentido. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Suben a la máquina, le suben la flechita a la propaganda, bajan los requisitos y empiezan a coquetear con el servicio militar obligatorio. Ya pasó en Letonia, ya es un debate en Alemania y nadie descarta que lo hagan en Francia. En Polonia ya lo hacen, porque si no consiguen soldados voluntarios los tendrán que imponer. Y mientras hacen eso, se siguen vendiendo como los defensores de la paz, como si la primera cosa que no están haciendo es intentar destruir la paz. Como si llenar Europa de bases militares y de armas, cohetes, balas, fuera una forma de evitar la guerra. Como si replicar el modelo estadounidense, donde mami y papi tienen que tener una escopeta encima de la cama, o no sé, tu hermano mayor de 20 que sigue en la casa porque no puede salir a comprar apartamento, entrar a ningún lugar, tiene que dormir con una Glock debajo de su colchón. Eso es lo que quieren estar haciendo y eso no es paz. Eso no es mantener la paz. Eso es crear el terror. Eso es incitar el conflicto. Y cuando ya llegue el enemigo, con ese tipo de propaganda e ideas que está implantándole a la gente, pues ya sabemos qué espera. Es así de simple. Cuando en realidad lo que están haciendo, pues es repetir el manual de siempre. Están provocando, escalando y luego, cuando todo se les caiga encima por la enésima vez, lo van a buscar cómo justificarlo. Van a buscar un pretexto como siempre. Como nuestra buena amiga en la pantalla ahora mismo, que
Bueno, su vuelo se retrasó por unos 15 minutos y salió con la gran historia de que Rusia intentó sabotearla y tumbarla del aire y volar las cenizas y pedazos. Pero a Dios bendiga a todos los europeos, las brillantes mentes europeas, rubios, musculosos de 8 pies, puro músculo, 600 libras de puro músculo, ojos azules, bellos, talentosos, todopoderosos que la salvaron de los ogros rusos. Porque esas son el tipo de historias que ellos están arrastrando. Y me encantaría que la mitad de las cosas que acabo de decir fueran un chiste de mal gusto, un tipo de bromilla que sale de mal. Pero no, esos son el tipo de historias que arrastran los administradores de Europa. A la más mínima cosa, Rusia. Rusia. Es así de simple. Es exactamente lo que hicieron con Irak, lo mismo que pasó en Afganistán, lo mismo que pasó en Libia. La diferencia es que esta vez el enemigo no es un país de tercera, que están culpando solo porque sí. No es un país de gente diferente a ellos, de gente de color diferente, cultura diferente, historia diferente, que fácilmente pueden decir, ellos no son como nosotros, ellos no siguen nuestra cultura, ellos no siguen nuestras reglas, por eso son el enemigo. Mira esos sucios tercermundistas, eso es lo que quieren decirnos. Mira esos sucios pobres que no compran en dólares, que compran en yuanes, en rublos, en no sé, cualquier otra moneda que tú puedas nombrar. Eso es lo que quieren implantarnos, eso es lo que quieren empujar, crear un enemigo para luego pelear contra ese mismo enemigo, y cuando las violaciones de derechos humanos salgan, pues pueden decir, bueno, pues eran terroristas, eran narcos, eran asesinos, eran ladrones, estaban bombardeando escuelas, estaban robando de tal y tal, mataron al primo de fulano. No me preguntes quién es fulano porque no existe. Eso es lo que quieren estar empujando. Y ahora saben que no lo pueden empujar así de simple. Ya tenían todo preparado cuando fueron contra Medio Oriente. Lo estamos viendo ahora con Latinoamérica. Ahora están diciendo que somos narcoestados. Están diciendo que países latinoamericanos están siendo codidos por el cártel, que por la droga, por el asesinato. Y no sé qué narrativa está empujando Estados Unidos, que si nos van a salvar o que si nos están haciendo un favor o tal y tal y tal. Europa, aquí en su lado, están diciendo que Rusia es un montón de asesinos, ladrones, que están infringiendo la soberanía ucraniana, tal y tal y tal y tal y tal. Misma narrativa, mismo asunto, pero ahora cambian los papeles. Con Rusia ya tienen un poco de historia. En Twitter la rusofobia está a un alto que nunca antes se había visto. Así que ya sabemos que está funcionando la máquina de propaganda. Todo lo que falta es que ya den la luz verde. Con armas nucleares, con industria propia, con aplicaciones para unirse al ejército. Tan siquiera para agarrar gente a fuerza al ejército. Con alianzas en Asia, África y en América Latina. Y con un liderazgo que, nos guste o no, no va a retroceder frente a amenazas de la OTAN. Estamos viendo un nuevo nosotros contra ellos. Y es así de simple. Todo porque no pueden aceptar el hecho de que ya se acabó el juego. Ya no hay más orden occidental. Ya no está, el sueño americano está muerto. El sueño europeo está muerto. La regla de Europa ya no se está extendiendo tan siquiera dentro de la Unión Europea. Hungría ya está más del lado de Rusia que de Occidente. Estados Unidos ya se está doblando por Rusia. China ya está haciendo amigos dentro de Europa y nadie tiene las agallas para admitirlo porque todos se caen bien con China detrás de las puertas cerradas. Es así de simple. Lo único que no quieren es el hecho de admitir que casi todo el petróleo dentro de sus países es ruso. No quieren admitir que dependen de Rusia, que dependieron de Rusia, que los recursos naturales rusos los están manteniendo bien alimentados, que no son independientes. Y eso Rusia y China no entienden. No pueden ser independientes si no hay pedo. Oigan, todos nos caemos bien. No tenemos que hacer guerra. O sea, claro, nos caemos mal de vez en cuando. ¿Quién no? A veces nos escupimos en la cara, a veces tenemos argumentos. Ok, ¿qué va? Todos podemos cooperar. Lo vimos en Tianjin.
Y eso intimidó a Occidente, eso intimidó a la Unión Europea, eso intimidó a Estados Unidos. Y ahora estamos viendo a qué lleva eso, el hecho de que Occidente se ve amenazado. Y el más descarado de todas estas caras occidentales es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ojalá no hayan pensado que se me olvidó de este gran personaje, del cual nunca nos cansamos en este canal. Él lleva años presionando a Europa para que compre más armas estadounidenses y ahora ya ni lo esconde. El propio ministro sueco lo admitió. Como Europa no produce suficientes sistemas de defensa, tienen que comprárselos a Estados Unidos. Esa es la jugada. Es así de simple. Estados Unidos ahora ya no es más que un vendedor de armas glorificado. Y como Europa no puede estar gastando tanto en sus municiones como Estados Unidos puede, pues no les queda nada más que estar compre y compre y compre de Estados Unidos por no solo la presión de Trump, porque si no compras de mí 1000% en tarifas, sino por el hecho de que no pueden gastar así. La economía no les cabe, es así de simple. Esa es la jugada. Europa pone el terreno, pone los muertos, pone la narrativa y Washington pone las armas, las bombas, las balas, los cuchillos, lo que ustedes quieran, y se lleva también el dinero, como siempre. Pero ahora es aún más descarado, porque la guerra ya no se hace solo con misiles, también se hace con los mapas, con la propaganda y con la narrativa, con canales como este diciendo cosas opuestas. Podría fácilmente montarse un chavo como yo, que se ve como yo, viste como yo, habla como yo, suena como yo, y montarse una cámara justo como esta, en un setup justo como este, y decirles toda una historia contraria. Rusia es el enemigo, nos van a invadir a todos, nos van a bombardear. Es más, veo un misil que está volando directamente a mi casa, 100% es de Rusia, me encantó tenerlos a todos ustedes aquí, Dios bendiga, Rusia ya ganó, métanse a la militar en europea ahora mismo. No, amigos. Eso es lo que está pasando. Ya se pelea la guerra más con propaganda y narrativa que con balas y misiles ahora. Lo que sobra ahora son los misiles y las balas. Supongo que ese ya es el último resort. Y lo que estamos viendo es que Europa ya está cediendo todos esos frentes. Ya compraron la historia de que Rusia quiere invadir todo. Se la inventó Zelensky cuando vino con su "Ay, primero es Ucrania, pero mañana será el mundo. Mañana será el mundo". Y Europa anda como changos. Eres brillante, te lo compro, te lo vendo otra vez y te lo compro y ahora vamos a arrastrar eso 1000 veces. Es así de simple. Y eso es lo que están usando para incitar esta tercera guerra mundial que tanto quieren. Esa gran necesidad de irse a pelear con Rusia, perder o ganar no importa. No importa si Rusia se reduce a cenizas o si Europa se reduce a cenizas o si todo el planeta se vuelve cenizas. Lo que quieren es no perder el poder. Ya dejaron que el miedo les dicte el presupuesto y ya empezaron a preparar a su gente para que se normalice vivir en la guerra. Y si no frenamos esto en 2026, vamos a estar hablando más de ofensivas, frentes abiertos y de sanciones nucleares y de refugiados cruzando Europa como en 1943, mucho más que nunca. Y ojo, no estamos diciendo que Rusia sea un actor pasivo. O sea, no es como si de la nada aparecieron en Ucrania. Hicieron el avance ellos en Ucrania, pero tuvieron sus razones, no olvidemos eso. No lo es. Rusia no es un actor pasivo. Moscú también está rearmando sus fuerzas, reorganizando su economía de guerra, comprando de China para ayudarse del inventario soviético que perdieron en Ucrania y firmando acuerdos de defensa con países como Irán, Corea del Norte, China, Argelia y ahora con nuestros amigos venezolanos. Saludos a todos los venezolanos en el chat ahora viéndonos. Pero esa es justamente la lógica de un mundo multipolar, que ya no hay un solo jefe global. Y por lo tanto el modelo de paz impuesto por Washington y por Bruselas ya no funciona. Eso es lo que Occidente no acepta. Por eso están escalando, porque prefieren quemar el tablero antes que perder el control. Y si seguimos callados sobre esto, si no hablamos sobre esto, del hecho de que esto es lo que Europa quiere, causar una tercera guerra mundial y luego ir contra todos sus enemigos del mal, quedarnos callados, aceptar esto y seguir combatiendo contra este según ogro enemigo ruso, pues nos van a arrastrar al lodo a todos, porque esto solo lleva a una cosa y como tanto lo quieren ellos, es una guerra nuclear. Me gustaría pensar que no, me gustaría pensar que ahí sí tienen la cabeza bien puesta, me gustaría pensar que los
personajillos de Europa sí van a poner los frenos ahí. Pero quién sabe. Ya estamos más que familiares nosotros aquí en The Mexican Family con el tipo de circo que se están armando en el gobierno europeo, en la Unión Europea. Es así de simple. Así que no importa si estamos en Canadá, México, España, Brasil, Venezuela, donde ustedes quieran. Una guerra en Europa no se va a quedar en Europa. Ya lo vivimos antes y ya vimos lo que pasa cuando la historia se repite. Por eso tenemos que hablarlo ahora, cuando todavía se puede. Cuando aún hay margen para denunciar esta locura que Europa está armando. Porque si nos esperamos a que empiecen a caer bombas, pues, oigan, ya fallamos. Ya es demasiado tarde. Y si ustedes también sienten que nos están empujando a una guerra que nadie pidió, justo como muchos jóvenes en Europa, háganlo visible. Compartan esto, suscríbanse y denle voz a todos los medios que lo que están ocultando. Porque no podemos seguir normalizando que la única forma de resolver una crisis sea con más muertos, más misiles, miles de millones de dólares lavados en Ucrania y más mentiras. Esa ya la vivimos, eso ya lo estamos viviendo y no estamos dispuestos a repetirlo. Todos los cuerdos aquí, es así de simple. Antes de acabar con el envío me gustaría leer algunos de los comentarios que hemos recibido. Ángela de la Torre, Europa ya está traumado desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que tienen algún tipo de estrés postraumático nostálgico o algo, porque todo apunta que esto es lo que han querido. Solo han estado empujando últimamente que Rusia eso. Algún tipo en el Parlamento de Francia de seguro entró por la puerta con lágrimas en la cara. Oye, mi novia fue infiel, fue Rusia. Y todos ahí en el Parlamento, en vez de verlo loco, dijeron, sí, güey, fue Rusia. Primero están empujando la narrativa que Rusia es el enemigo, que Rusia va a ir por ellos después de Ucrania. Rusia ha dicho múltiples veces, oye, este no es el caso, solo estamos por Ucrania, no nos importa nada, tus territorios, tus tierras, eso es tu lugar, respetamos tu soberanía, nada pasa, todo cool. Europa, de alguna manera, con los oídos no muy bien puestos, escucha esto como Rusia va a venir por nosotros, nos odian, nos van a despedazar, nos van a agarrar como un pitbull con labia, estamos muertos para el 2026. Ya empujaron la narrativa que impulsa la rusofobia dentro de Europa. Ahora todo lo que necesitan es el evento, la excusa, para que según todo esté justificado. Es así de simple. Yo diré, traumados, no, porque tan siquiera se acordaron de cómo comenzaron estas guerras. Yo diría que están más nostálgicos que nada. Brenda Gutiérrez, excelente análisis, Derek. Muchísimas gracias, Brenda. María Gil dice, ir a una guerra con Rusia es un suicidio seguro, es un combate asimétrico. Rusia nunca ha sido conquistado. Solo voy a poner eso afuera. Rusia nunca ha sido conquistado. Napoleón lo intentó. Sabemos cómo le fue. Comenzó bien, le fue bien y luego no. Un cierto pintor austriaco con un mostacho que parece un cepillo de dientes lo intentó. No le fue... hay una palabra peor que horrible. Para decirlo generosamente, le fue peor que horrible. Es más, los rusos lo empujaron fuera de Rusia y de la nada estaban en la capital de Alemania, en el búnker donde finalmente, pues, ahí acabó. Rusia nunca ha sido conquistado. Incluso con la tecnología de antes y de hoy, yo dudo que vaya a pasar. Ahora tienen amigos mucho más fuertes, como China. No puedo mencionar a otro. O sea, ¿cómo vas más allá de China? ¿Vieron la parada militar? Changos, pensaría que China va a salir próximamente con una línea de soldados todos con el Omnitrix y el guante del infinito o algo. Es así de simple. Yo solo quieren una excusa para irse a la guerra. ¿Para qué? Porque Estados Unidos ya no tiene dinero o algo. Vayan tú a saber. Se me hace que ya perdieron la cabeza ahí en Europa. Todo ya no está bien. De seguro metieron algo en el agua o en el aire. Y luego van a decir que Rusia lo causó. ¿Quién sabe? Juan Álvarez. Sea su madre la OTAN. Sí, la OTAN ya ha vivido mucho más que su propósito. Armando Luis Tobar Andrades, viva Venezuela, viva Venezuela. Ojalá les vaya bien con todo lo que está pasando. Y también dice, saludos, ojalá tengas una excelente noche.
Veamos qué más tenemos. Tenemos muchos comentarios esta noche. Qué bien. Emilia González, buenas tardes, Derek. Gracias por tu análisis geopolítico. Gracias por apoyar el canal, Emilia. Gracias mucho por estar aquí. Y veamos muchos comentarios hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Wow. Jaime González, saludos cordiales desde Monterrey, México. Saludos cordiales desde Ontario, Canadá. Derek, buenas noticias. Ahí la llevas, excelente canal. Muchísimas gracias, Jaime, lo aprecio muchísimo. Y de último, José Luis, imagínate europeos, Estados Unidos y Rusia apoyado por China, Corea del Norte, Japón, India, Irán y Yemen. Yo tengo 18 años, José. Yo no quiero vivir a imaginarme este tipo de escenarios. A mí me gustaría comprar una casa o algo, comprarme un carro. No sé, me siento mal por todos los jóvenes en Europa que están viviendo este circo. ¿Cómo que quiere? Imagínense ustedes, pónganse sus zapatos, fuera del ajo. Antes de acabar el en vivo voy a tener que elaborar un poco de esto. Imagínense ustedes, si tienen... Regresemos todos a cuando éramos jóvenes. Fulanito quiere ser un bombero. Fulana quiere ser una veterinaria. Y el primo de fulanito ahí le gustaría ser doctor. Y todos crecemos, vamos a la prepa, nos graduamos, vamos a la universidad, todo bien. Y nuestro país está diciendo que tenemos que pelear contra tal y tal país. No nos hicieron nada, están en su propia guerra en otro lugar, han dicho que no nos importa a nosotros. No hay pedo, estamos bien con ellos nos lo dijeron. Y lo han hecho muy ampliamente claro que no tienen nada que ver con nosotros. Pero nuestro país dice que sí. La unión de nuestros países dice que sí. Así que están poniendo estos anuncios. Únete al militar, toma entrenamiento, únete al militar. Fulano dice que no, fulanita dice que no, el primo de fulano dice que no, yo digo que no. Todos en el chat aquí que estamos en este hipotético decimos que no. Que ¿cómo te atreves? Oye, que no, yo no voy a hacer eso. Próximamente esta unión de países hipotética dice, pues a huevo te vas al Chile, te vas al ejército, güey. Te preguntamos de las buenas, pero ya no. Y el único a salvo es el primo de fulanito, que sí quiso ser doctor, pero ahora va a estar en una trinchera en Dios sabe dónde, tratando con gente que tal vez no vea el próximo mañana. Y fulano, fulana y el primo de fulanito, todos nosotros fulanos en este caso, porque el gobierno no puede admitir el hecho que están perdiendo poder, están perdiendo su influencia, pues todos vamos a la misma máquina de guerra que usa sangre de combustible. Todo porque no pueden admitir que hay algunas cosas que nos involucran. Hay algunas cosas que pasan. Un país nunca se puede quedar en poder por todos los tiempos. Nunca. Eso nunca ha pasado. Históricamente, un solo país, una sola república, una sola federación, nunca se ha quedado en poder por mucho tiempo. Ni uno. China incluso. China se ve muy poderosa ahora. Pero no olvidemos la cantidad de guerras civiles que tuvieron. No olvidemos la cantidad de conflictos que tuvieron por dentro. Estados Unidos también se ve muy cool, ¿no? No olvidemos en los 1800 la cantidad de guerra civil que tuvieron. No olvidemos en los 1900 como todos los trabajadores estaban peleándose hasta la muerte. No olvidemos en los 2000 con las protestas No Kings y lo que está pasando con Trump. Europa también se veía muy bonito. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Rusia se ve asombroso ahora. Se ven muy fuertes, es un país súper grande, pero no olvidemos, también tuvieron muchas guerras civiles. Hubieron muchos civiles que murieron en nombre del comunismo y muchos que murieron en contra del comunismo y los bolcheviques y toda la cosa. Europa no puede entender lo más mínimo de un libro de historia. No saben que, vas a regresar en unos 50, 40, 100 años. Vas a regresar. Tal vez no con la misma influencia, pero vas a regresar. Tu tiempo ya acabó. Van a llegar otros países, van a llegar otras historias, otras culturas y van a dominar también. Es así de simple. Pero no lo entienden. Todos nos vamos a morir en guerra contra Rusia porque John Macron el tercero de estos miles de años en el futuro, porque sigue queriendo pelear con Rusia, lo dijo. Es así de simple. La máquina de guerra europea es enferma. Occidente no es nuestro amigo, nunca lo fueron, pero sí son muy buenos pretendiendo, les podemos dar eso. Es así de simple.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.